Continuamos con el tema de cinemática, ya habiendo dejado de lado de lo que es caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el uniforme. Lo que nos toca ahora llevar es el movimiento parabólico. Entonces, para este movimiento vamos a utilizar las herramientas, las ecuaciones que hemos utilizado hasta el momento. No son nuevas ecuaciones, por si acaso. En realidad aquí en el movimiento parabólico vamos a tratar y lo que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones en el eje X y en el eje y si combinamos esas dos nos va a salir el movimiento parabólico. Pero tal vez hay dudas de qué es el movimiento parabólico, entonces acá les muestro algunas imágenes, algunas gráficas. El primer dibujo es de una persona, un jugador lanzando un balón y como ustedes saben, pues el balón no se lanza en línea recta, ¿verdad? Nunca se lanza en línea recta. Porque existe gravedad, el movimiento siempre va a ser parabólico. Y aquí está el movimiento, un típico movimiento parabólico. En esta parte, como pueden ver, el movimiento parabólico tiene una característica de que primero va de subida, llega a un punto máximo y luego baja, ¿verdad? Gracias a la acción de la gravedad. Eso es un movimiento típico y normal y común, no es nada nuevo para nosotros. Es el movimiento más común que conocemos. Acá vemos otro ejemplo de un cañón lanzando un proyectil, ¿verdad? El proyectil, pues al ser lanzado con una velocidad, no va a ir en línea recta. No, no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque como existe gravedad, primero irá con una velocidad y luego empezará a caer. Movimiento parabólico. En el tercer gráfico podemos ver a una persona, igual a un jugador, lanzando un baloncito, una pelota de golf. Y el movimiento parabólico, pues todos conocemos, ¿verdad? El lanzamiento no es en línea recta, nunca entra en línea recta al hoyo. Siempre tiene que ir el movimiento parabólico de arriba y luego abajo. Ese es el movimiento parabólico. Y como último ejemplo, acá tenemos algo típico a las personas, a los estudiantes que les gusta jugar básquet. Pues ustedes saben que para lanzar un balón y dar en el cesto, en el aro, pues nunca se lance en línea recta. Nunca. No va a entrar el balón así, jamás. Para que entre el balón, para que haga cesto, para que ingrese al aro, el movimiento tiene que ser parabólico, de esta forma. Y recién entra al aro, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, todos los movimientos en realidad son movimientos parabólicos. Es raro ver solo movimiento en el eje X horizontal. Es raro ver solo un movimiento en el eje vertical. Porque todo se puede volver parabólico gracias a que existe gravedad en nuestro planeta. Las características que hay en el movimiento parabólico. Primero, vamos a considerar que el aire no tiene importancia aquí. Nosotros sabemos que en realidad sí tiene importancia, porque no es lo mismo lanzar un objeto esférico, movimiento parabólico, que lanzar una hoja de papel y que haga movimiento parabólico. Es muy distinto, no va a pasar, ¿verdad? Lo mismo para nada. ¿Por qué? Porque existe aire. El papel va a ser más complicado que realice el movimiento parabólico. La esfera sí lo va a lograr con poca dificultad. Entonces ese es el problema. Y para que nosotros no nos hagamos tanto lío y para que los ejercicios sean más fáciles de resolver, el aire no tiene incidencia acá. Vamos a despreciar el aire. 2. El movimiento en el eje vertical es con aceleración constante. Y la aceleración constante que conocemos es la gravedad. Sabemos cuánto vale la gravedad, entonces no nos vamos a complicar. Es más, saben ustedes que cuando un objeto va hacia arriba, la gravedad tiene que ser negativo. Cuando va hacia abajo es positivo, ¿no ves? Se mantiene eso. El movimiento en el eje X, en el eje horizontal, es constante. No hay aceleración. La aceleración es cero. No existe en el eje X. Entonces la ecuación se hace más simple para el eje X. Todos saben cuál es la ecuación cuando no existe aceleración, cuando la velocidad es constante. La ecuación es
distancia es igual a velocidad por el tiempo. ¿No ve? Nada más. Acá podemos ver un gráfico del movimiento parabólico y tal vez está un poco complicado porque vemos muchos vectores y eso es lo que nos asusta, ¿no ve? Aquí vemos tres vectores, un vector, luego otra vez tres, tres, tres. ¿Y por qué es tan complicado esto? Bueno, en realidad tal vez sí les está asustando un poco, pero no es complicado entender. Para que esto se entienda mejor, entonces vamos a esto, a lo que es una página web. Vamos a hacer una simulación del movimiento parabólico. Todos sabemos qué es lo que va a pasar. Aquí está un cañón, adentro hay un proyectil, se va a disparar el cañón y el movimiento va a ser parabólico, ¿verdad? Como es este el caso. Listo, no hay nada nuevo aquí, no pasa nada, esto es común. Nosotros esperábamos que eso iba a pasar, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que con esto podemos ver las magnitudes de los vectores y eso es lo que nos interesa. Miren acá, miren ahora. Para que se vea mejor lo haremos lento. ¿Ya? Ahora sí. Pueden observar que existen tres vectores. La característica principal es que uno de los tres vectores cambia de tamaño, cambia de módulo, cambia de magnitud. ¿Cuál es ese vector? El vector en el eje X. Vamos a hacer pausa en un punto. Acá. Este vector que ven acá, este vector que está en el eje Y, ese es el vector de la velocidad en el eje Y. Pero también hay algo curioso, la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X. La velocidad en el eje X es constante, miren acá. No va a cambiar, su tamaño es el mismo. No cambia. Lo único que cambia es la velocidad en el eje Y. Y la pregunta es ¿por qué cambia? Y la respuesta es porque existe gravedad. Les he dicho que la velocidad en X no cambia, es constante. Por eso, ese vector que ven en el eje X no está cambiando de tamaño, es lo mismo. Pero el que va a variar es la velocidad en el eje Y. A causa de eso se produce el movimiento parabólico. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es calcular la velocidad en X y también calcular la velocidad en Y. Una vez que tengamos las dos velocidades, pues lo que va a ocurrir es esto. Una vez que tengamos las dos velocidades, las vamos a juntar porque es fácil hacer eso y nos va a salir la velocidad del proyectil. Y esa flecha grande, que es el vector, es la velocidad del proyectil. Eso lo vamos a calcular y es bien sencillo. No es complicado. Pero tiene que estar en su cabeza que existen dos velocidades en el movimiento parabólico. Uno es en el eje X y otro es en el eje Y. En el eje X es constante, no pasa nada. Lo que va a cambiar es la velocidad en el eje Y. ¿Ok? Entonces aquí está la gráfica. Ahora sí tal vez está más entendible. Lo que vemos acá es simplemente esos vectores que hemos visto en la simulación. Esta flecha roja, que es el vector, que es la velocidad con que va el proyectil, va a depender a la velocidad que va en el eje Y. ¿Ya? Porque sabemos que la velocidad en el eje X es constante. No va a variar, no pasa nada. El problema está en la velocidad en el eje Y. Por eso se produce el movimiento parabólico. Ahora, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar? Y aquí están las ecuaciones. Esto no es nada nuevo para ustedes. Para empezar, para el eje X es esta la ecuación. Ya la conocen. Es conocida esta ecuación. Y solo hay una para el eje X. Para el eje Y existen tres ecuaciones. La primera, la segunda y la tercera ecuación. Las tres ecuaciones me sirven y son útiles para calcular las velocidades en el eje Y. La pregunta puede ser, ¿cómo puedo entrelazar estas ecuaciones? ¿Cómo puedo ir de una ecuación, por ejemplo, de la ecuación del eje X a la ecuación del eje Y? ¿Cómo hago esta unión? Ya que hemos dicho que la velocidad en X no va a ser lo mismo que la velocidad en Y, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Y la respuesta es sencilla. Existe un enlace que vamos a utilizar mucho. Ese enlace es el tiempo. El tiempo va a ser esa variable
que nos va a ayudar a entrelazar todas las ecuaciones. El tiempo. Por eso no existe tiempo de x, por eso no existe tiempo de y, solo existe t de tiempo. Entonces cuando tengamos el tiempo podemos saltar del eje x al eje y. El tiempo nos va a ayudar en eso. ¿Ya? Lo vamos a practicar. Acá ahora les muestro las ecuaciones que se producen tras la combinación de las 4 ecuaciones que les he mostrado, que son útiles, sí, nos sirven, pero no la vamos a manejar mucho porque los ejercicios generalmente no son sencillos. Y estas ecuaciones que ven acá, pues solo me sirven para calcular algunas cosas. Ya, algunas cosas que son sencillas. Por ejemplo, altura máxima. Se puede calcular con esta ecuación y es fácil, solo reemplazar los datos. Por ejemplo, tiempo de vuelo, tiempo total. Con esta ecuación podemos calcular, es sencillo. Por ejemplo, aquí podemos calcular la distancia en x, la distancia máxima. Con esta ecuación lo podemos hacer y con esta ecuación podemos calcular la altura en cualquier posición del movimiento parabólico que tenga el proyectil en el movimiento parabólico. De vez en cuando sí, cuando necesitemos las vamos a utilizar, pero no mucho. ¿Qué es lo que vamos a utilizar entonces? Son estas 4 ecuaciones. ¿Ok? Y eso es el movimiento parabólico.